Me llamo Daniel Robles. Para el gobierno de los Estados Unidos, soy un número inerte en un archivo clasificado, el testigo protegido SD-8-841. Un fantasma en el sistema, un eco en un pasillo de concreto. Pero en Culiacán, en esas calles que huelen a pólvora, a carne asada y al miedo dulce de la madrugada, para la gente de la maña, para los que serví con una lealtad ciega y para los que después me cazaron como a un perro, yo era Sombra. Tengo 38 años, aunque siento que he vivido un siglo de guerras ajenas. Pasé 7 de esos años respirando una mezcla tóxica de lealtad absoluta, paranoia corrosiva y el sabor metálico del plomo, al servicio directo de la familia Guzmán. Fui parte del primer y más hermético círculo de Ovidio, el ratón. No era un sicario más del montón, de esos que mueren jóvenes y anónimos. Yo era el que se paraba detrás de su silla en las reuniones, el que probaba su comida por si llevaba veneno, el que dormía del otro lado de su puerta con una Glock amartillada en la mano. Hoy les hablo desde la nada, desde el centro del olvido. Un cuarto de concreto sin ventanas, con una luz fluorescente que nunca se apaga y zumba como un insecto moribundo. En algún agujero olvidado de Norteamérica, donde cumplo una condena que es solo otra forma de llamar a la muerte en vida. He decidido romper el silencio porque el silencio ya no me protege, solo me ahoga. Y porque la verdad, tarde o temprano, como el agua en una presa agrietada, siempre encuentra una fisura por donde salir a la luz, aunque sea para inundarlo y destruirlo todo a su paso. Así que pongan mucha atención. Porque todo lo que han visto en las noticias, todo lo que han leído en los periódicos y todo lo que creen saber sobre el famoso Culiacanazo, esa tarde del 17 de octubre de 2019, en que el gobierno mexicano se arrodilló ante el narco, es una mentira monumental, una farsa. Un teatro sangriento orquestado con la maestría de un puto genio del mal. No fue una demostración de poder de los chapitos, como ellos mismos se jactan en sus corridos pagados. Fue una trampa, una purga, una lección diseñada con la precisión de un cirujano por la gente del único hombre que realmente ha mandado, manda y seguirá mandando desde la sombra del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. Nosotros, la gente de los muchachos, solo fuimos los actores, los que pusimos los muertos y la cara para la foto, mientras el viejo director movía los hilos desde su inalcanzable trono en la sierra. Seguramente se están preguntando cómo un cabrón cualquiera de la colonia Humaya, un tipo que pasaba sus días con las manos negras de grasa en un taller mecánico, termina siendo la sombra de un Guzmán. Créanme, no fue por la ambición de poder, no fue por la fantasía de los corridos que prometen gloria y mujeres, ni por las trocas del año y los relojes brillantes. Mi historia, como la de tantos otros pendejos que terminamos en este infierno sin salida, empezó con la más simple, primitiva y jodida de las motivaciones humanas: la desesperación. Mi madre, la única luz, la única cosa pura y decente en mi miserable vida, se me estaba muriendo. Insuficiencia renal crónica. La recuerdo en esa cama del Seguro Social, con las sábanas amarillentas, la piel pálida y translúcida, y ese olor a desinfectante y a enfermedad que se te pega en la ropa. Los doctores, con esa frialdad de quien ve la muerte a diario como si fuera un trámite burocrático, me lo dijeron claro, sin rodeos. Joven, su madre necesita un trasplante. La diálisis ya no es suficiente. O lo consigue o empiece a rezar. El sistema de salud público en México es una broma macabra para los jodidos como nosotros.
La lista de espera para un riñón es, en realidad, una lista de espera para el cementerio. La única opción real era una clínica privada en Guadalajara, un lugar donde los milagros se compran con fajos de billetes. El costo total, incluyendo el riñón conseguido en el mercado negro, la cirugía y la recuperación, ascendía a 1,5 millones de pesos. 1,5 millones. Para mí, que a duras penas sacaba para los frijoles y el recibo de la luz cambiando balatas y afinando motores viejos, esa cifra era ciencia ficción, una montaña imposible de escalar. La veía consumirse día a día, y esa impotencia, ese nudo en la garganta de no poder hacer nada mientras la persona que te dio la vida se apaga, te pudre por dentro. Te convierte en un animal acorralado dispuesto a lo que sea. Un sábado por la tarde, el calor de Culiacán era un castigo. Estaba afuera del taller, ahogando mis penas en una caguama tibia, cuando se me acercó el Pollo, un vago del barrio que todos sabíamos que punteaba para la clica local, un halcón de poca monta. Me vio la cara de perro apaleado, esa mirada perdida de quien ya no espera nada. Se sentó a mi lado en un bote de llantas. «Sombra», me dijo, pasándome un cigarro delicado. Su voz era rasposa. «Se te ve bien jodido, compa». «¿Qué es?». Le conté lo de mi jefa, sin detalles, solo la enfermedad y el dinero. Él escuchó en silencio, dándole largas caladas al cigarro, sus ojos fijos en la calle polvorienta. Luego, soltó el humo lentamente y dijo las palabras que serían mi sentencia y mi única salvación. «El patrón de la plaza, el señor de aquí, anda buscando gente derecha, gente que no se arrugue a la hora de los chingadazos. Hay un jale. Es una sola vuelta. Con eso salvas a tu jefa. Te compras una trocona y hasta te sobra para tirar para arriba». El patrón era un lugarteniente directo de los menores, de los hijos del Chapo. La plaza era de ellos. Mi cabeza daba vueltas. El alcohol y la desesperación eran una mala mezcla. El Pollo me vendió la idea como si fuera un negocio cualquiera. Solo es manejar un carro a Mazatlán y entregarlo. Pan comido. ¿Qué dices? ¿Jalas o te pandeas? Acepté. No tuve que pensarlo ni un segundo. Cuando ves a la persona que amas desvanecerse, el diablo no te parece un monstruo. Te parece un socio de negocios razonable. El jale, como lo llamaba el Pollo, era, en teoría, una pendejada. Me citaron esa misma noche en un estacionamiento oscuro detrás de un supermercado Ley. Un tipo gordo y sudoroso, sin decir una palabra. Me entregó las llaves de un Tsuru viejo, color arena, de esos que hay miles y nadie voltea a ver. También me dio un fajo de billetes para la gasolina y las casetas, y un radio Nextel que pesaba como un ladrillo. La instrucción fue simple y cortante. Maneja a Mazatlán. Ve al estacionamiento del Hotel El Cid, en la zona dorada. A las 10 en punto de la noche, un tipo con una camisa de los tomateros de Culiacán se te va a acercar y te dirá, ¿traes la hora? Le das las llaves y te regresas en camión. Es todo. No hagas preguntas. Lo que no me dijeron, lo que descubrí al pasar un tope saliendo de Culiacán y escuchar un gemido ahogado y un golpe sordo, es que en la cajuela no iba mercancía. Iba un hombre, vivo, amarrado y amordazado. El corazón me empezó a latir como un tambor de guerra. Sentía las pulsaciones en mis sienes. El olor a cloro barato que intentaba enmascarar algo más llenaba el habitáculo. Durante las 4 horas de camino por la autopista, el sudor frío me empapaba la espalda, pegándome la camisa al asiento. Cada retén de la Federal, cada patrulla que veía en la dirección contraria, era una sentencia de muerte que pasaba zumbando. En mi mente,
Dos imágenes luchaban en una batalla campal. La cara demacrada y pálida de mi madre, y la idea del hombre anónimo que iba sufriendo en la oscuridad asfixiante a solo unos centímetros de mi espalda. Llegué a Mazatlán. El calor húmedo y salado me pegó en la cara como una bofetada. Estacioné el Tsuru en el lugar más oscuro del aparcamiento. Apagué el motor y esperé. 10 de la noche. 10:30. Las 11. Nadie llegó. Solo el puto sonido de las olas rompiendo a lo lejos y los gritos de los turistas gringos borrachos. Sentí el hielo del pánico subiendo por mi espina dorsal. Esto no estaba bien. Entonces, el radio cobró vida con un chirrido estático. Una voz tranquila, sin emociones, casi aburrida, me dijo: Plan B, sombra, los contactos no van a llegar. Cayeron. Muévete a la escollera, por el faro, del lado que no hay gente. Tienes un problema en la cajuela. Resuélvelo. Luego, deshazte del carro. Si te agarran, te pudres. Si lo haces bien, el 1,5 millones es tuyo mañana por la mañana. La línea se cortó. No había opción. Era mi vida o la de él. Conduje con las manos temblando hasta el lugar indicado. Un camino de terracería oscuro y solitario que terminaba en unas rocas filosas. Abrí la cajuela. La luz del interior del coche iluminó una escena de pesadilla. El hombre, un tipo de unos 50 años, bien vestido con un traje caro ahora arrugado y manchado, con la cara hinchada a golpes, me miró con ojos que suplicaban sin palabras. Era el contador de un jefe de plaza rival, un traidor según ellos. Cuando le quité la mordaza, empezó a llorar, a rogar, con la voz quebrada. Por favor, no. Tengo 2 hijas, una se casa en un mes. Te doy el doble de lo que te paguen, el triple. Mi nombre es Ricardo. Por favor, no me mates. En sus ojos no vi a un enemigo del cártel. Vi mi propio pánico, mi propia mortalidad reflejada. Pero en mi mente, la imagen de mi madre en esa cama de hospital, con los tubos y el sonido monótono de las máquinas, borró todo lo demás. Lo saqué a rastras del coche. Lo llevé a la orilla de las rocas. El sonido de las olas rompiendo era ensordecedor. No voy a llenarles la cabeza con los detalles sangrientos y grotescos. Solo diré que el sonido de un cráneo humano rompiéndose contra una roca volcánica es un sonido hueco, húmedo. Un sonido que nunca, jamás se te olvida. Y que esa noche, con el sabor de la sal y el miedo en mi boca, una parte de Daniel Robles murió para siempre junto a ese pobre hombre. Al día siguiente, como un pacto con el diablo cumplido y sellado, una maleta deportiva negra estaba en la puerta de mi casa. Dentro, fajos de billetes de 500 pesos, perfectamente ordenados. Olían a nuevo. Ese mismo día, con las manos aún temblando, pagué la operación. Mi madre se salvó. Y yo, Daniel Robles, el mecánico, le vendí mi alma en cómodos abonos al cártel de Sinaloa. Mi bautizo de fuego en Mazatlán me ganó una reputación instantánea. No me vieron como un asesino desalmado. Porque en este negocio hay de esos por montones y suelen durar poco. Me vieron como algo mucho más valioso. Un tipo eficiente, frío, un solucionador, capaz de mantener la cabeza en su sitio bajo una presión extrema. Un soldado que no se quiebra y no hace preguntas. Resolví una situación que debió terminar conmigo en una fosa anónima o en una celda de máxima seguridad. Y eso, en la jerarquía del crimen organizado, vale más que ser el más bravo para jalar el gatillo. Empecé a subir, lento pero seguro. Dejé de ser el mecánico que hacía favores ocasionales para convertirme en parte del equipo de logística de la plaza. Al principio, eran tareas sencillas,
pero constantes. Mover carros con clavos llenos de droga o dinero. Vigilar casas de seguridad por si caía algún pájaro en el alambre. Escoltar cargamentos pequeños de cristal o goma dentro de la ciudad, de un punto a otro. El trabajo se convirtió en una esclavitud de 24 horas. Duermes vestido, con el radio encendido y un cuerno de chivo al lado de la cama. Te olvidas de los fines de semana, de los cumpleaños, de tener una vida normal. Tu vida es la frecuencia del radio y la voz del jefe de plaza. Aprendes a leer las calles de Culiacán como un libro abierto. Aprendes a detectar a un policía encubierto a 100 metros por la forma en que se para. A saber que una calle demasiado tranquila es una puta trampa. A reconocer el sonido de los motores de las camionetas de los marinos antes de verlas. Aprendes que el miedo es un buen consejero, pero la paranoia es tu mejor amiga. Fue durante esos años de aprendizaje, de moverme en las entrañas de la organización, que empecé a entender la verdadera y compleja estructura del poder, la que no sale en las noticias ni en los corridos. Todos en la calle, y hasta nosotros mismos en los niveles bajos, hablábamos de los chapitos, como los herederos absolutos, los nuevos patrones indiscutibles. La narrativa era clara y simple. Iván Archibaldo, el chapito, era el cerebro estratega, el violento, el que no perdonaba una. Jesús Alfredo, el Alfredillo, era el de las relaciones públicas, el que se movía en los círculos de la farándula y los negocios de alto nivel. Y Ovidio, el ratón, era el más discreto, el más enfocado en la operación, el que estaba revolucionando el negocio con la producción masiva de fentanilo. Parecían los dueños absolutos del circo. Pero por encima de ellos, como una nube de tormenta perpetua en la sierra, siempre flotaba una sombra, un respeto casi religioso hacia una figura que rara vez se veía. Un fantasma del que solo se hablaba en susurros, el señor del sombrero, el padrino, el Megrande, Ismael Zambada García. Era una dinámica extraña, un feudalismo moderno. Los jefes de plaza de los chapitos, hombres temidos y sanguinarios que controlaban ciudades enteras, tenían que pedir permiso, o al menos notificar y esperar el visto bueno, a la gente del Mayo cuando querían hacer un movimiento grande, calentar una plaza o eliminar a un rival de peso en un territorio compartido. Era como si los chapitos fueran los dueños de un lujoso y ruidoso penthouse en un edificio, pero el Mayo fuera el dueño silencioso de todo el puto edificio, desde los cimientos hasta la antena del techo. Para consolidar mi posición, me asignaron una misión que probó mi temple y mi inteligencia, no solo mi capacidad para la violencia. Teníamos un problema en Los Mochis. Un político local, un regidor de desarrollo urbano, nos había estado ayudando a lavar dinero a través de contratos de obra pública fantasma. Era nuestra pequeña caja chica en la zona, una operación limpia y discreta. Pero el tipo se puso avaricioso. Empezó a desviar más de la cuenta para sus propios bolsillos y, peor aún, lo oímos a través de un mesero que teníamos en nómina jactarse en una cantina de que nos tenía agarrados de los huevos. Un error fatal. La orden de Iván, transmitida por radio, fue clara y fría. Sombra, quiero que vayas a Mochis con el Chispa. Recojan al pendejo ese, sáquenle la información de dónde tiene nuestro dinero y luego háganlo un ejemplo para que los demás entiendan que con la empresa no se juega. El Chispa era un chaval de apenas 20 años, un sicario de la nueva escuela, flaco, nervioso, adicto al cristal y a la violencia sin sentido. Era todo lo que yo no era, impulsivo, ruidoso y descuidado. Para él, la solución a todo era una ráfaga de cuerno. Fuimos en una RAM negra sin placas. Montamos vigilancia durante 2 días. El Chispa se desesperaba.
Ya hay que reventarle la casa a la verga, decía, mientras masticaba chicle con la boca abierta. Paciencia, le respondía yo, con los binoculares fijos en la casa del regidor. La paciencia nos mantiene vivos. Finalmente, lo localizamos saliendo de un restaurante caro con su amante, una mujer mucho más joven que él. Lo esperamos en el estacionamiento. Cuando se subió a su gran Cherokee blindada, le bloqueamos la salida. El Chispa se bajó como un loco, apuntándole con su cuerno, gritando. Un espectáculo. Yo me acerqué por el lado del conductor, más calmado, con mi pistola corta discretamente en la mano. Toqué la ventana. Señor regidor, buenas noches. El patrón quiere platicar con usted. Por favor, coopere y nadie saldrá lastimado. Ni usted ni la señorita. El tipo se puso pálido como el papel. Lo cambiamos a nuestra camioneta y lo llevamos a una casa de seguridad en las afueras. Una bodega abandonada que olía a humedad y a rata muerta. Allí, mientras el Chispa lo ablandaba a golpes en la cara y el estómago, yo me puse a trabajar. Me senté frente al regidor tembloroso y ensangrentado. Mira, amigo, le dije con calma. Mi compañero aquí presente disfruta mucho de su trabajo. Yo, en cambio, soy un hombre práctico. Dame los números de cuenta, las contraseñas, los nombres de tus contactos, y esta pesadilla se acaba. De lo contrario, te dejo con él. Y créeme, él es muy creativo. En menos de una hora, tenía todo lo que necesitaba en una libreta. Después de que cantó, el Chispa ya estaba sacando el soplete y unas pinzas de mecánico. Ahora sí, a chambear, dijo con una sonrisa podrida. Lo detuve, poniendo mi mano en su pecho. La orden fue hacerlo un ejemplo, no un desmadre que atraiga a los federales. Piensa, un cuerpo torturado aquí significa más presión en la plaza. Vamos a dejarlo donde más le duela, en su orgullo. Lo llevamos a la plaza principal del pueblo, justo frente a la iglesia y el palacio municipal. Eran las 3 de la mañana. Lo bajamos en ropa interior, lo atamos al asta de la bandera con cinta industrial y le colgamos una cartulina en el pecho que yo mismo escribí. Esto le pasa a las ratas que roban a la empresa. AT, CDS. No lo matamos, lo humillamos, que a veces es peor. Cuando regresamos a Culiacán e informé de la operación y la recuperación del dinero, Iván Archibaldo me recibió en persona. Bien hecho, Sombra. Usaste la cabeza, no solo los huevos. Así me gusta. El Chispa es un buen perro de ataque, pero tú eres un cazador. Hay una diferencia. Ese día me gané su confianza y un lugar más alto en la jerarquía. Pero también entendí que para ellos éramos herramientas. Unos eran martillos, como el Chispa, para destruir. Otros, bisturís, como yo, para operar. Pero al final del día, solo herramientas que se podían desechar cuando ya no sirvieran. Mi epifanía, el momento en que el velo se cayó por completo y entendí el juego de ajedrez macabro que se estaba jugando en las altas esferas. Llegó una noche fría en la sierra, en algún punto perdido entre Badiraguato y la nada. Me enviaron como parte de un pequeño y discreto convoy de seguridad. Apenas 3 camionetas. Íbamos a una reunión de alto nivel. La orden fue escueta. Yo, en mi ignorancia, pensé que sería con algún político importante, un general del ejército, o quizás algún socio colombiano de alto calibre. El viaje fue tenso. A medida que subíamos por los caminos de terracería, perdimos la señal de radio. Estábamos solos. Los otros guardias, tipos duros y curtidos, estaban en silencio, nerviosos. Eso me alertó.
Llegamos a un rancho que no parecía un rancho, sino una fortaleza militar de película. Muros altos de concreto, cámaras de visión nocturna en cada esquina, y hombres vestidos de camuflaje, con equipo táctico de primera, portando rifles Barrett .50 y lanzagranadas, en los techos y las torres de vigilancia. No eran nuestros sicarios improvisados. Estos eran profesionales. La orden para nosotros fue tajante. Quédense en el perímetro. Entreguen los celulares y los radios. Ojos abiertos y boca cerrada. No hagan preguntas. El aire era tenso, cargado de una electricidad que no era normal. Pero yo siempre he sido curioso. Y en este jale, la curiosidad te puede matar, pero a veces también te puede dar la información que te salva la vida. Dejé a mi compañero vigilando y me moví sigilosamente entre los pinos, aprovechando la oscuridad, buscando un mejor ángulo para ver la casa principal. Y entonces lo vi. A la luz de una fogata que crepitaba, la escena era surrealista, sacada de una película de Coppola. No era una reunión de socios. Era una reprimenda, un juicio. De pie, con los hombros caídos y la cabeza gacha, como un niño regañado por su padre, estaba Iván Archibaldo Guzmán, el hombre más temido de Culiacán, el heredero soberbio, el que no le rendía cuentas a nadie. O eso creíamos. Y sentado tranquilamente frente a él, en una silla de campaña, bebiendo café de un termo, estaba un hombre que en ese entonces era una figura clave. Dámaso López, el licenciado. Se suponía que era la mano derecha del Chapo, su compadre, leal hasta la muerte. Pero esa noche entendí que la lealtad de Dámaso era a sí mismo y jugaba para el equipo que le conviniera. Pero la pieza clave no era él. Un poco más atrás, recargado en un pino, con los brazos cruzados y una mirada que podría congelar el infierno, estaba un tipo al que todos conocíamos por su apodo y su reputación. El Caimán, el jefe de sicarios más sanguinario y leal del Mayo Zambada. No estaba allí como invitado. Estaba como un garante, como el recordatorio silencioso y letal del poder real. Escuché fragmentos de la conversación, llevados por el viento helado de la sierra. El licenciado, con voz calmada pero cortante, le estaba leyendo la cartilla a Iván sobre un cargamento de cocaína perdido en la frontera de Nogales, sobre cómo su gente estaba haciendo demasiado ruido en la ciudad, atrayendo a los gringos con sus balaceras y sus fiestas ostentosas. La frase que se me quedó grabada a fuego en la memoria fue: «El señor está muy molesto con tanto cochinero. Dice que ya estuvo bueno de sus pinches juegos de niños. Le mandó decir que le bajen de huevos, o él personalmente se va a encargar de bajárselos a todos ustedes, uno por uno». Iván, el todopoderoso Chapito, no dijo casi nada. Solo asentía, tragando saliva. «Sí, licenciado. Entendido, licenciado. Dígale al señor que no volverá a pasar». En ese preciso instante, lo comprendí todo con una claridad aterradora. No existía un solo cártel de Sinaloa unido. Había dos. El cártel del Chapo, un legado que ahora estaba en manos de sus hijos impulsivos, violentos y mediáticos. Y el cártel del Mayo, un imperio corporativo, discreto, invisible y letal, que veía a los muchachos no como socios, sino como un mal necesario, un problema heredado, una pandilla de mocosos ruidosos que estaban poniendo en riesgo el verdadero negocio. Y entendí que para un hombre como el Mayo, gestionar un problema de esa magnitud a largo plazo solo tenía una solución: extirparlo. Mi capacidad para mantenerme callado y hacer mi trabajo sin cuestionar me valió. La gente nota a los que no hacen olas. Un día,
Después de un operativo fallido donde la mayoría de los escoltas de un primo de los Guzmán terminaron muertos o arrestados, me llamaron. Me asignaron al Círculo de Seguridad Personal de Ovidio. Fue un salto cuántico. Pasar de la logística a la protección personal de uno de los patrones era entrar a las grandes ligas. Ovidio era diferente a sus hermanos. Menos explosivo que Iván, menos interesado en la fiesta que Alfredo. Era más tranquilo, más cerebral, casi como un empresario. Estaba obsesionado con la producción de fentanilo. Veía las ganancias, las rutas, los precursores químicos. Era un hombre de negocios, pero con un ejército a su disposición. Ser su sombra significaba que mi vida dejaba de pertenecerme por completo. Vivía en sus casas de seguridad, que cambiaban constantemente. Comía lo que él comía, pero siempre después de que yo lo probara. Dormía en el cuarto de al lado, con la puerta entreabierta y una pistola corta bajo la almohada. Mi única función en este mundo era observar, anticipar amenazas y, si llegaba el momento, ser la primera barrera de carne y hueso entre una bala y su cuerpo. Vi de todo en ese tiempo. Vi a capos colombianos de la vieja escuela, con sus guayaberas blancas, llegar a ranchos en la sierra para cerrar tratos de toneladas de coca. Vi a políticos de alto nivel, gobernadores y senadores, llegar en convoyes discretos a mitad de la noche para recoger maletas repletas de dólares. Vi a Ovidio ordenar la muerte de un soplón con la misma frialdad con la que se pide una pizza por teléfono. Que no amanezca. La vida era una contradicción constante y brutal. Un fin de semana podíamos estar en una fiesta en una hacienda, en las afueras de la ciudad, con los Tucanes de Tijuana tocando en vivo solo para nosotros 20, rodeados de modelos traídas de Guadalajara y botellas de coñac que costaban más de lo que yo ganaba en un año en el taller. Y 48 horas después, estábamos escondidos en una casucha de interés social en un barrio culichi polvoriento, comiendo atún de lata y maruchan. Porque había un pitazo de que los marinos andaban peinando la zona. La paranoia era el aire que respirábamos, la comida que comíamos, el agua que bebíamos. Pero la mayor paranoia, la que realmente nos carcomía, no venía del gobierno. Venía de nuestra propia gente. Sentíamos la presión constante y silenciosa de la facción del Mayo. Era una guerra fría, una guerra de 1000 cortes para desangrarnos lentamente. Nos tumbaban cargamentos en las carreteras que misteriosamente nunca se reportaban como robados. Bloqueaban nuestras rutas hacia la frontera, obligándonos a usar caminos más largos y peligrosos. Filtraban información anónima a la policía estatal sobre nuestros laboratorios de fentanilo más pequeños, los más prescindibles, solo para joder, para hacernos gastar recursos y tiempo. Los chapitos, en su arrogancia juvenil, respondían como sabían, con violencia cruda. Levantones a plena luz del día, balaceras en centros comerciales, cuerpos colgados en puentes. Querían demostrar a gritos que Culiacán y Sinaloa eran suyos. Y el Mayo, desde su trono invisible en la sierra, los dejaba hacer. Los dejaba gritar, los dejaba mancharse las manos de sangre. Estaba, pacientemente, construyendo una narrativa para el gobierno mexicano y, sobre todo, para los gringos. Yo soy el hombre de negocios, el factor de estabilidad. Ellos son solo unos mocosos salvajes e irracionales que están quemando la plaza y ahogando su país con fentanilo. Estaba pintando un blanco gigante en la espalda de sus propios socios. Y entonces, llegó el 17 de octubre de 2019, el día que el tablero de ajedrez se volcó, el día que el Mayo, con una sonrisa, dijo, jaque mate. El día del culiacanazo.
La mañana empezó tranquila, casi aburrida, con el calor pegajoso típico de Culiacán. Estábamos en una casa de seguridad de 2 pisos, en el sector de Tres Ríos, una zona residencial de clase media alta. Ovidio estaba en la sala, descalzo y en shorts, jugando videojuegos con sus 2 hijas pequeñas. El ambiente era doméstico, casi ridículamente normal. Olía a café y a los hot cakes que les había preparado la empleada. Yo estaba en el pequeño cuarto de monitores junto a la entrada, revisando las 16 cámaras de seguridad. Veía a la gente pasar, los carros, los jardineros regando el césped. La vida cotidiana de la ciudad. A las 2:30 de la tarde, sin previo aviso, el infierno se desató. Fue instantáneo. En cuestión de 30 segundos, la calle se llenó de camionetas del Ejército y la Guardia Nacional. No hubo un intento de negociación. No hubo un altavoz pidiendo la rendición. Fue una operación de aniquilación. Empezaron a disparar contra la casa con todo lo que tenían. Fusiles Barrett calibre .50 que perforaban las paredes de ladrillo como si fueran de papel. El estruendo era ensordecedor. Nos atrincheramos. Éramos 8 hombres de seguridad dentro contra, calculo yo, más de 100 soldados de élite afuera. La balacera era una sinfonía de muerte. El olor a pólvora y a yeso quemado llenaba el aire. Las balas trazadoras cruzaban la sala. Ovidio, con una calma helada, puso a sus hijas y a las mujeres a salvo en un baño interior, el punto más seguro de la casa, y tomó el teléfono. Su cara había cambiado. El padre de familia había desaparecido y en su lugar estaba el hijo del Chapo. Su primera llamada fue a su hermano Iván. La orden fue gutural, un grito de rabia y desesperación que retumbó en el cuarto. «Iván, me están reventando la casa. Saca a toda la gente, cabrón. Quemen Culiacán, quemen todo, no me dejen aquí». «¿Y la ciudad? Su ciudad», respondió. Fue como despertar a un monstruo dormido. En menos de media hora, Culiacán era una zona de guerra. De todos los rincones de la ciudad, empezaron a brotar camionetas con nuestra gente armados hasta los dientes. Bloquearon todas las salidas. Incendiaron camiones de carga en las avenidas principales. Balearon el edificio de la fiscalía. Tomaron la caseta de cobro de la salida norte. Las familias de los militares que vivían en las unidades habitacionales fueron tomadas como rehenes. Era el caos absoluto. El famoso Jueves Negro. Pero mientras peleábamos por nuestras vidas dentro de esa casa que se caía a pedazos, mientras uno de mis compañeros, el flaco, caía muerto a mi lado con un agujero en el pecho, yo empecé a notar cosas extrañas. La respuesta de nuestra gente, de los equipos de reacción rápida de los ninis y otras células leales a los muchachos, fue brutal y efectiva. Pero los refuerzos que esperábamos de las plazas controladas por la gente del Mayo, que eran tan numerosos o más que los nuestros, nunca llegaron. Se esfumaron. A través del radio, en medio de los gritos y las ráfagas, escuché a un compa que estaba coordinando un bloqueo cerca del aeropuerto gritar desesperado. «Sombra, la gente del Caimán está aquí parada. Están a 2 kilómetros, pero no se mueven los cabrones. Dicen que tienen órdenes del señor de solo contener el perímetro, no de intervenir». ¿Contener el perímetro? ¿Qué chingado significaba eso? Significaba dejarnos solos en el ojo del huracán, que nos cocináramos en nuestro propio jugo. Luego, el segundo detalle, el que me heló la sangre. El ataque del gobierno fue demasiado perfecto, quirúrgicamente preciso. Sabían exactamente en qué casa estábamos, una de las muchas que usábamos. Sabían la distribución de los cuartos, el número de guardias. Esa información tan detallada solo podía venir de alguien de muy adentro.
Y recordé que en las semanas previas habíamos tenido varias reuniones con operadores del Mayo para coordinar la defensa de la plaza. Nos estuvieron sacando información con la excusa de la cooperación. Nos tendieron la cama. Fue entonces que el plan del Mayo se reveló en mi mente con una claridad espantosa y genial. Era perfecto en su maldad. Él mismo filtró la ubicación de Ovidio al gobierno, sabiendo, conociendo la naturaleza impulsiva de los hermanos, que reaccionarían con una violencia desproporcionada, incendiando la ciudad. El objetivo real de El Mayo no era que mataran o capturaran a Ovidio. El objetivo era doble y mucho más retorcido. Primero, exhibir a los chapitos ante el mundo y ante el propio gobierno mexicano como un cáncer incontrolable, como unos terroristas irracionales, capaces de poner de rodillas a todo un Estado solo para rescatar a uno de los suyos. Y segundo, obligar al presidente de México a tomar la decisión más humillante de su sexenio: ordenar la liberación de Ovidio para detener la masacre. Con esa sola jugada, el Mayo Zambada lo logró todo. Humilló a sus rivales internos, los marcó para siempre ante los ojos de los gringos, y al mismo tiempo humilló al gobierno federal, dejando claro quién tenía el verdadero poder en Sinaloa. Mientras el presidente López Obrador era crucificado por la prensa nacional e internacional por su debilidad, el Mayo se consolidaba en la sombra como el único interlocutor válido, el único factor de estabilidad con el que se podía negociar. Nosotros, ese día, ganamos la batalla de Culiacán. Pero el Mayo Zambada, sin disparar un solo tiro, ganó la guerra por el alma del cártel de Sinaloa. Y nosotros, borrachos de una victoria falsa, ni cuenta nos dimos. Después del Culiacanazo, la atmósfera dentro de la organización se enrareció. Por fuera, proyectábamos una imagen de poder absoluto. Habíamos doblado al gobierno mexicano. Una hazaña que ni el propio Chapo en sus mejores tiempos logró de forma tan descarada. Pero por dentro, el veneno de la desconfianza se había esparcido por todas las venas. Los hermanos, especialmente Iván, estaban eufóricos, borrachos de un poder que creían haber ganado. No vieron la trampa. Creían que habían demostrado su fuerza, cuando en realidad solo habían sido los actores principales en la obra de teatro que el Mayo les había escrito. Yo sí lo vi. Vi las miradas de soslayo de los operadores del Viejo en las reuniones posteriores, la forma en que nos hablaban con una lástima condescendiente, como se le habla a un perro rabioso que pronto será sacrificado. Sabía que la soga se estaba apretando alrededor de nuestro cuello. Mi cercanía con Ovidio, que antes era una insignia de honor, se convirtió en una maldición. Yo estuve en esa casa. Yo escuché las llamadas. Yo fui testigo de primera mano de quién respondió al llamado de auxilio y quién se quedó convenientemente conteniendo el perímetro. Era un testigo demasiado peligroso, no solo para el gobierno, sino para los que realmente movían los hilos dentro del cártel. El punto de no retorno, el momento exacto en que supe que tenía que salir de esa vida o terminaría en una bolsa de plástico, llegó unos meses después. La paranoia de los hermanos, alimentada por su ego y el miedo a una nueva traición, estaba en su punto más alto. Veían fantasmas en todas partes. Una tarde, Iván Archibaldo me mandó llamar a una de sus fincas en las afueras. El ambiente era pesado, ominoso. Estaba con su círculo más cercano, incluyendo a Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini, su jefe de sicarios, un tipo cuya mirada vacía te decía que era capaz de cualquier cosa. Sin saludar, Iván me mostró la foto de un hombre en su celular. Lo reconocí de inmediato. Era el Güero, un contador de la vieja escuela que llevaba más de 20 años trabajando para la familia, desde los tiempos del Chapo. Un tipo leal,
discreto, que conocía cada secreto financiero, cada empresa fantasma, cada ruta de lavado de dinero. Este hijo de su puta madre nos está vendiendo, dijo Iván, con una rabia fría. La DEA congeló unas cuentas en Arizona la semana pasada. Solo él y yo teníamos los tokens de acceso. Yo no fui. No ofreció ninguna prueba, ningún interrogatorio, solo su convicción paranoica. Quiero que te encargues tú personalmente, Sombra. Levántalo esta noche. Llévalo a la sierra y que no vuelva a aparecer. Quiero que le saques hasta el apellido del gringo que lo contactó. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Yo conocía al güero. Había comido en su casa, conocía a su esposa y a sus hijos. Sabía en el fondo de mi ser que era incapaz de una traición. Estaba seguro de que era un chivo expiatorio, una víctima del pánico de Iván. O peor, y más probable, que la gente del Mayo había filtrado información falsa, plantado la semilla de la duda, para que nosotros mismos, con nuestras propias manos, elimináramos a nuestras piezas más valiosas y leales. Y entonces mi cerebro se partió en dos. Una parte, la del sicario, la del sobreviviente, me gritaba: «¡Hazlo, pendejo! Es una orden. Cúmplela y vivirás un día más. ¿Es él o tú?». Pero la otra parte, el pedazo de Daniel Robles que aún quedaba, se rebeló. Recordé al güero dándome consejos para invertir mi primer dinero. Recordé a su esposa sirviéndome un plato de comida en una Navidad. No era un número, era una persona. Y supe que si cruzaba esa línea, si mataba a un hombre inocente y leal solo por seguir una orden paranoica, ya no habría vuelta atrás. Me convertiría en ellos. Me negué. No directamente, claro. Decirle no a Iván Archibaldo era como firmar tu propia sentencia de muerte. Usé una excusa, una mentira calculada. «Patrón, con todo respeto, mi cara está muy quemada después de lo de Tres Ríos. Los marinos y la DEA me deben tener en la mira. Si me muevo para un jale así, puedo calentar la plaza y a usted. Sería mejor que alguien de más bajo perfil, alguien que no haya estado en la casa, se encargue. Por su seguridad». Iván me miró fijamente durante un largo minuto. Sus ojos negros, fríos y vacíos, escudriñándome. No dijo una sola palabra, pero en ese silencio sepulcral entendí todo. Mi lealtad estaba, por primera vez, oficialmente en duda. A partir de ese día, supe que mi nombre estaba en una lista. Empezaron a ponerme a prueba de la forma más cobarde. Me enviaban a misiones suicidas, a recoger dinero en lugares que apestaban a emboscada. Sobreviví a 2 tiroteos que nunca debieron haber ocurrido. Uno en un restaurante en el centro y otro en una carretera rural. Me estaban cazando, pero querían que pareciera un accidente, un gaje del oficio. Dejé de dormir más de 2 horas seguidas. Cada coche que se aparcaba fuera de mi casa de seguridad, cada llamada de un número desconocido, era una posible sentencia de muerte. El dinero, las camionetas blindadas, las armas de oro, todo eso se convirtió en una burla, una ilusión de seguridad. Era un prisionero en una jaula de oro, esperando a que el verdugo decidiera que mi hora había llegado. Decidí que tenía que salir, no por cobarde, sino por instinto de supervivencia. Mi plan de escape era simple en su concepción y estúpidamente arriesgado en su ejecución: desaparecer. Sabía que no podía simplemente presentar mi renuncia. En este negocio no hay liquidación ni carta de recomendación. La única salida son 6 pies bajo tierra o una celda de máxima seguridad en Estados Unidos. Elegí arriesgarme por la segunda opción. Durante varias semanas, en secreto, empecé a juntar todo el dinero en efectivo que pude.
desviando pequeñas cantidades, vendiendo propiedades que tenía a nombre de prestanombres. Logré juntar casi $500,000. Mi plan era cruzar la frontera por el desierto de Sonora, por alguna brecha cerca de Altar, llegar a Phoenix y perderme en la inmensidad de ese país, convertirme en un hispano más. Mi error, mi único y fatal error, fue el sentimentalismo. Fue tratar de llevarme a mi familia, a mi madre y a mi hermana menor. No podía, simplemente no podía, dejarlas atrás a merced de la furia de los Guzmán. Ellas eran mi única debilidad, mi talón de Aquiles, y el cártel, que todo lo sabe, lo tenía muy claro. El día que decidí sacarlas de Culiacán, caí. Y no fue el gobierno quien me encontró. Fue mi propia gente, los que hasta hacía poco llamaba hermanos. Me habían estado vigilando, esperando pacientemente mi primer movimiento en falso. Me interceptaron en la carretera internacional México 15, a la altura de Navojoa. Iba en una camioneta discreta, con mi madre y mi hermana en el asiento trasero, fingiendo un viaje familiar a la playa. De la nada, 4 camionetas negras, sin placas, me cerraron el paso con una maniobra de pinza perfecta, profesional. No eran sicarios cualquiera. Reconocí las camionetas y el estilo. Era el grupo de élite de Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini, el perro de guerra personal de Iván. Salí de mi coche con las manos en alto, viendo el pánico en los ojos de mi madre. No tenía sentido pelear. Era un suicidio. El Nini se bajó de su Tahoe blindada, con su rifle Scar en las manos. Su cara de niño no mostraba ninguna emoción. ¿A dónde ibas, Sombra?, me preguntó, con esa calma aterradora que lo caracterizaba. ¿De vacaciones con la familia? No respondí. Me golpearon salvajemente delante de ellas. Me arrastraron, me subieron a una de sus camionetas y me pusieron una capucha en la cabeza. Las dejaron a ellas en la carretera, varadas, como un último acto de crueldad. Me llevaron a un rancho abandonado en la sierra. Allí, amarrado a una silla, me esperaba Iván Archibaldo. La conversación fue corta y surrealista. «Te di mi confianza», dijo, mientras caminaba a mi alrededor. «Comías en mi mesa, cuidabas a mi hermano, y me ibas a traicionar». Le juré que no era una traición, que solo quería sacar a mi familia de la ciudad por un tiempo, por seguridad, hasta que las cosas se calmaran. No me creyó. Me torturaron durante 2 días. No era la tortura brutal y sin sentido que aplican a sus enemigos. Era una tortura metódica, profesional. Querían saber si estaba hablando con la DEA, si estaba pasando información a la gente de El Mayo. No les dije nada que no supieran, porque no había nada que decir. Al tercer día, cuando yo ya era solo un pedazo de carne molida, más muerto que vivo, hicieron algo que nunca esperé. En lugar de darme el tiro de gracia, me entregaron. Me dejaron encapuchado y atado de pies y manos, en un camino de terracería cerca de una base de la Marina, y luego hicieron una llamada anónima. Cuando los marinos me encontraron, yo era un trofeo para ellos. Cae en Sinaloa Sombra, jefe de seguridad de los Chapitos. Titularon los periódicos al día siguiente. Fue la jugada final, perfecta para ellos. Me usaron para mandar un doble mensaje. A los de adentro, la traición se paga. Y al entregarme vivo a las autoridades, se aseguraron de que mi historia oficial fuera la de un desertor capturado por el gobierno, no la de un hombre que sabía demasiado y fue silenciado por ellos mismos. Me extraditaron a Estados Unidos en un tiempo récord, casi sin escalas. Y aquí, en una sala de interrogatorios, frente a fiscales gringos
que no entienden de lealtades ni de códigos de la calle, sino solo de hechos, pruebas y organigramas. Me ofrecieron el único trato posible: contar absolutamente todo lo que sé a cambio de no morir en una celda de aislamiento total en la prisión de máxima seguridad ADX Florence. Y eso, exactamente, es lo que estoy haciendo ahora. Así que aquí estoy, en esta caja de concreto a miles de kilómetros de mi tierra, de mi gente, de todo lo que alguna vez conocí. Perdí mi nombre, perdí a mi familia, perdí mi libertad y mi futuro. Todo por la desesperación de salvar la vida de mi madre. Un acto de amor que me llevó a caer en una espiral de violencia y traición de la que nunca pude escapar. Mi vida, para todos los efectos prácticos, se acabó. Pero antes de que el silencio de esta tumba me trague para siempre, tenía que contar la verdad. No lo hago para buscar perdón, porque sé que para gente como yo no existe la redención. No lo hago para justificarme, porque mis manos están manchadas de sangre. Lo hago para que ustedes, los que están afuera, los que escuchan los corridos y se deslumbran con las series de narcos, los que piensan que esta es una vida de poder, respeto y dinero fácil, sepan la puta y jodida verdad. Esta no es una vida de poder. Es una vida de miedo perpetuo. Miedo a tus enemigos, miedo a tus supuestos amigos, miedo constante a tu propia sombra. Los monstruos que ven en las noticias, los sicarios con sus rifles de oro, los jefes sanguinarios como los que yo serví, son solo los peones más visibles, los más escandalosos del tablero. Las verdaderas bestias, los jugadores que mueven las piezas, los que realmente controlan el juego, no usan cuernos de chivo ni andan en camionetas blindadas. Usan trajes caros. Ocupan oficinas en los más altos niveles del gobierno y de las corporaciones. Y, como el Mayo Zambada, operan desde una oscuridad tan profunda que ninguna luz, ninguna justicia, los alcanza jamás. Ellos son los que se benefician de cada muerto, de cada familia destrozada, de cada gramo de veneno que cruza la frontera. Si alguna vez esa vida les parece atractiva, si el brillo del dinero fácil los tienta, por favor, recuerden mis palabras desde esta tumba de concreto. En este mundo no hay lealtad, no hay honor, solo hay sangre, traición y una cuenta que, tarde o temprano, con intereses muy altos, siempre se paga. De aquí, de este infierno, se los juro por lo más sagrado que perdí. No hay salida.